Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura. Hablar de la cultura, obviamente, es hablar de algo muy importante. Y tú dirás, ¿qué? Primero, cuando hablamos de cultura, vamos a entender que la cultura puede ser la música, porque es un modo de expresión, puede ser el cine, puede ser la televisión, puede ser un libro. Entonces, en general, la cultura es un conjunto de información y de patrones de comportamiento. Obviamente los medios de comunicación van a influir en nosotros para poder actuar. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros consumimos de por medio. Entonces quisiera que englobemos bien acerca de esto. Muy bien, vamos a hablar acerca. ¿Qué es la cultura? Cuando hablamos de cultura, la cultura es el conjunto de ideas, creencias, valores, costumbres, conductas y normas que influyen en determinados miembros y de una determinada sociedad. A la vez ellos lo comparten y lo emplean en una vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta una cosa también. La cultura es muy diferente. Biológicamente el ser humano se ha detenido, pero la cultura le permite continuar progresivamente inventando y creando. Ahora, la cultura representa una vida social y no hay una sociedad sin cultura. O sea, no podemos encontrar un sitio que no tenga cultura. ¿Cómo se expresa la cultura, profesor? Por ejemplo, bailes típicos, gastronomía, idioma, modo de hablar, modo de actuar. Los carnavales es un ejemplo. Los carnavales en el Perú son distintos. Los carnavales de Arequipa son totalmente distintos a los carnavales que puedas encontrar tú en Cajamarca, que puedas encontrar en Ayacucho, que puedas encontrar en la selva. Por ejemplo, en la selva los carnavales terminan en un baile muy cerca del río. Por ejemplo, hay carnavales que duran 3 días. Se cuenta que en Arequipa antes los carnavales duraban 7 días. Los carnavales. Entonces había una quema de un personaje típico, así parecido a lo que hacían con Judas, después del último día de carnaval. Entonces todos los carnavales tienen diferente forma en distintas partes del Perú. El tema es el mismo, pero al final el fondo, la cultura cambia, o sea, el modo de expresar nuestra cultura cambia. Entonces todos tenemos una diferencia con los demás. Todos tenemos una diferencia por los demás. Entonces la cultura humana no es algo única ni uniforme, sino que cada grupo humano posee un modo de ser y de vivir propiamente dicho. Entonces la cultura primero se transmite de generación en generación. Eso es lo que quería ponerte un hincapié en eso. Por ejemplo, nosotros biológicamente el ser humano se ha detenido. Es decir, el ADN que tiene una persona en el año 2020 no es el mismo ADN, es el mismo ADN que puede tener en el año 2000 o en el año 1990 o quizás en 1900. ¿Qué quiere decir? O sea, tiene sus patrones. Nosotros biológicamente seguimos teniendo nuestros mismos componentes, no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado en nosotros? Ha cambiado nuestra forma de percibir el mundo. Ha cambiado en general nuestra forma de inventar, nuestra forma de progresar y nuestra forma de crear. En este momento tú que tienes un smartphone o que tienes quizás tu computadora a la mano o que tienes el internet, hace 10 o 20 años atrás no se pensaba en esto. ¿Por qué, profesor, no se pensaba en esto? Por ejemplo, tú sabes que este famoso inventor, creador, innovador, Steve Jobs, él creó el iPhone o el iPad, vamos a decirle música, el reproductor de música, porque le parecía aburrido, tedioso de que su hija tuviera en su mano un Walkman, o sea, quiere decir un cassette o un Discman en realidad, y él dijo, yo voy a comprimir la música. Ahora tú, por ejemplo, a un solo clic puedes saber qué canción es. En cambio, hace 10 o 20 años o 30 años atrás, tú tenías que coleccionar discos de vinilo y obviamente tenías que saber de la música o de todo el disco. Ahora no, tú simplemente reproduces el tema que te gusta. Entonces la cultura se ha cambiado. Ahora, ¿se transmite de generación en generación? Sí, porque se transmite a través del aprendizaje. Es una conducta aprendida, porque los seres humanos aprendemos a partir de nuestra propia vivencia y también de las experiencias de los otros. Por ejemplo,
el patrón del semáforo es el mismo de hace unos 20 años atrás o 30 años atrás. Es un mismo patrón que seguimos teniendo. Es un todo estructurado porque la cultura es un sistema que se interrelaciona costumbres, instituciones, valores. Y si alguno de los elementos varía, cambia toda la estructura. ¿Puede cambiar culturalmente hablando? Sí, cambiamos. Ahora, implica modos de interpretar la realidad. Te dije hace un momento, por ejemplo, la cultura no está compuesta solo de conductas, sino también de ideologías y de formas de ver el mundo. Si comparamos, por ejemplo, la forma de vivir el Medio Oriente con el Perú, es totalmente distinto. Totalmente distinto. Hablamos entre dos países, tanto de Argentina o de México con Perú, es totalmente distinto. O sea, tienen distintas formas de concebir el mundo. Podemos tener casi ciertas relaciones, pero tenemos dos distintas de concebir el mundo. Entonces, es compartida de manera diferenciada. Cada grupo social vive la cultura común de manera diferenciada según sus categorías. Ahora, es simbólica porque obviamente la cultura tiene que expresar a través de un símbolo, y este símbolo es el lenguaje. El ser humano es el único ser viviente que puede transmitir lo que piensa de uno hacia otro. Ahora, el individuo se beneficia de la experiencia de sus antepasados. Es muy importante entender esto, porque por eso se llama historia, porque todo lo que nosotros o nuestros antepasados han aprendido y lo han manifestado a través de un libro, nosotros lo tenemos a cargo, lo tenemos para nosotros mismos para poder explorar toda la sapiencia, toda la información que ellos nos han dejado. Ahora, la cultura humana no es algo único y uniforme, te dije, porque va cambiando progresivamente. Ahora, la naturaleza equivale a la herencia biológica, pero la cultura nos da una herencia social, costumbres, tradiciones. Van modificándose, obviamente, hasta la ropa, a través de la ropa. El modo de vestir no es el mismo de hace 10 años, ni hace de 20 años, ni 30 años, ni hace 40 años, ni 50 años. Ahora, ¿por qué te preguntarás? ¿Por qué últimamente vemos que la cultura es como que un tipo de cultura hay de por sí para todos? Eso se llama globalización. Si hablamos de la globalización en esos momentos, también podríamos decirse que es una de las razones por el cual esta epidemia se ha expandido tanto, porque ahora estamos intercomunicados. O sea, no salen la misma cantidad de vuelos, no son los mismos que hace la misma cantidad de vuelos que había hace unos 20 o 50 años atrás. Entonces, quiere decir, progresivamente el ser humano va transmitiendo su cultura globalizadamente. Vamos a hablar acerca de eso. Ahora, importante también hablar que la cultura, si hablamos de cultura, ¿qué significa cultura? Hemos dicho hace un momento que la cultura es el conjunto de información y de patrones de comportamiento, transferidos unos de otros. ¿Qué significa cultura etimológicamente? Significa cultivar. Ahora, tenemos una diferencia con los demás seres vivos. Nosotros transmitimos las experiencias adquiridas. Es muy importante eso. Es totalmente distinto a lo demás. Cuando hablamos de la cultura adolescente, vamos a hablar, ¿qué es la cultura adolescente? Te preguntarás. Este término recién se dio, vamos a decir, en el siglo XX exactamente. Este término se dio en el siglo XX. ¿Y qué hablaba de la cultura exactamente? ¿Qué significaba la cultura? La cultura adolescente aparece como término en el siglo XX. ¿Y qué significa eso? Significa que la cultura adolescente es el modo de vivir, pensar y actuar de los jóvenes que se encuentran en esta etapa. Ahora, en el siglo XX, cuando la población adolescente se incrementa y despierta el interés comercial de las grandes empresas multinacionales, entonces es donde su objetivo de consumo son los adolescentes. Una persona de 60, 70 años no tiene o de 60 o 50 años no tiene la misma cantidad o la cultura consumista que tú puedes tener. Tú, por ejemplo, si tú no cambias de celular, te vas a sentir mal. Tú vas a querer tener un iPhone o que vas a querer un celular de última tecnología. Entonces vas a querer lo último, porque obviamente es tu necesidad. ¿Quién te da esa idea? Las propagandas, los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación ahora son un ente importante para que tú puedas ser esa persona del cual
necesite de este tipo de cosas. Entonces, la identidad de un adolescente se va determinando por otros factores. Primero por la familia, por su entorno, es decir, la herencia cultural y la capacidad de transformar la cultura. Entonces, la cultura adolescente, si hablamos propiamente dicho, se habla porque es el patrón más importante que tienen los medios de comunicación y las grandes empresas como objetivo de consumo. Ellos no van a crear ropa para personas de 60, 70 años. Las propagandas no son para personas mayores, son para personas, vamos a decir, jóvenes. Y de esa forma estos jóvenes van a crear esa necesidad. Cuando una persona consume es porque ha creado una necesidad. Nosotros tenemos necesidades primarias. La necesidad primaria obviamente hablamos de que es el alimentarnos, el tener una vivienda, dormir, respirar, ¿no? Pero cuando nosotros creamos una necesidad es porque los medios de comunicación han creado una necesidad o quieren crear una necesidad en nosotros. Y de esa manera nosotros vamos a crear una necesidad y vamos a ir a comprar automáticamente. Es lo que pasa, es lo que ha pasado, ¿no? Se ha hablado de la cuarentena, todos han ido a comprar. Porque obviamente se plantea en la psicología del ser humano que esta persona está activando un sistema de defensa, un sistema, vamos a decir, de protección y empieza a comprar. Entonces, propiamente dicho hablando, entonces los seres humanos están creando últimamente mucho consumismo sin necesitarlo. Tú, por ejemplo, una persona podría tener un celular prácticamente 10, 20 años, podría tenerlo, no hay ningún problema. Pero nosotros no, queremos innovar cada vez más, queremos tener lo último, obviamente hablando. Bien, vamos a hablar de los factores de riesgo. Cuando hablamos de los factores de riesgo y protección que tienen los adolescentes son los siguientes. Primero vamos a hablar qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo se denomina a cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, psicológica o social cuya presencia o ausencia aumenta la probabilidad que presente una conducta problemática. Por ejemplo, yo puse acá este challenge. Ahora, por ejemplo, este es un factor de riesgo. Los medios de comunicación, estamos hablando de las redes sociales. Últimamente hay influencers, ¿no? Hay personas que utilizan las redes sociales para obviamente transmitir, comunicar, opinar, hacer algo importante. Pero hay personas que son influencers y quieren hacer retos. Esos retos obviamente es un factor de riesgo. ¿Para quién? Para ti. Otro factor de riesgo, por ejemplo, hablamos del internet. Nosotros tenemos que saber qué es lo que consumimos y qué es lo que no consumimos. Un factor de riesgo puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, que son drogas socialmente legales, hablamos, pero que no son buenas para tu edad. La concordancia de las fiestas. Cuando hablamos también de los factores de riesgo, tenemos que entender que los modelos socioculturales en la adolescencia que hay últimamente en este siglo XX han entendido que a partir del siglo XX, han entendido que los adolescentes instaurarles el consumismo. ¿Y qué es el consumismo? O sea, los adolescentes consideran que el consumir y tener son derechos innatos. O sea, cada vez yo más compro y cada vez yo más consumo. La publicidad que se ofrece para ellos los hace convencer que les falta algo y no es una calidad de vida buena para ellos. Ahora, la vida nocturna. Cuando hablamos de diversión, hablamos de fiesta. Y cuando hablamos de fiestas, hablas de reuniones. Esas reuniones, obviamente, cuando hay alcohol, cuando hay tabaco, obviamente no son buenas para ti. Recuerda que los adolescentes, en realidad los adolescentes, estamos hablando de los hombres, se desarrollan hasta los 24 años, su cerebro está formándose. Y cuando tú sigues consumiendo este tipo de cosas, obviamente estás acortando o estás, de alguna forma decir, no estás permitiendo ese proceso natural del ser humano. Bien, te hablé también de los retos virales, todos esos son factores de riesgo que actualmente tú los tienes a tu edad. ¿Qué es un factor de protección? Un factor de protección, en cambio, son circunstancias o eventos que limitan la acción de un factor de riesgo para evitar. Por ejemplo, una persona que rechaza una droga no es porque sea tonto o tonta, sino porque al contrario, tiene buena identidad, o sea, sabe que para él no es bueno esto y por lo tanto no lo va a hacer. Cuando hay valores integrales en la familia, significa que esta persona puede decidir por sí mismo. ¿Qué le enseñó mamá? ¿Qué le enseñó papá? A ser autónomo. Y por lo tanto le ha desarrollado tener una buena autoestima, primero un buen autoconcepto y después una buena autoestima. Es muy importante la escala de valores, porque eso nos va a permitir a nosotros decir, pues bueno, esto no es bueno para mí, esto es bueno para mí y esto no es bueno para mí.
Listo. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos también, y factores de protección, hablamos de personales. Un factor de riesgo, por ejemplo, personal, una actitud favorable al consumo de drogas. La mayor parte de personas que consumen drogas en la adolescencia son porque tienen baja autoestima o no tienen un buen autoconcepto. O sea, quieren la aceptación de otras personas a través de estas drogas. Tienen una predisposición al riesgo de impulsividad, es decir, son agresores o son violentos. Tienen una autoestima debilitada. Pero cuando tienen un factor de protección es cuando una persona tiene una autoestima fortalecida, entonces puede desarrollarse por sí mismo, el quererse a sí mismo, y por lo tanto va a decidir por sí mismo. Tiene relaciones cordiales con los adultos. No es que sea una persona que haga caso constantemente a lo que le digan los adultos, sino que sabe escuchar qué es bueno para él. ¿Listo? Y tiene conductas asertivas y responsables. Cuando hablamos de los factores de riesgo familiares, por ejemplo, las familias disfuncionales, ¿tú sabías que actualmente que se ataca mucho a la familia? Eso hay que decirlo, se ataca mucho a la familia. Tener una familia no es fácil, hijo. Tener una familia, obviamente, papá, mamá, trabajan constantemente para que su matrimonio sigan adelante. Entonces, es muy importante saber el valor del hombre y de la mujer. O sea, saber que el hombre y tanto como la mujer tienen un factor muy importante para la familia. Algo muy importante que tiene la mujer, la maternidad, cosa que no tiene el hombre. El hombre tiene la paternidad, esa capacidad innata quizá de liderar una familia. ¿Listo? Entonces hablamos de las ausencias de normas y reglas. Cuando hay mucha permisividad en la casa, por lo tanto no va a ser un buen resultado para los adolescentes. Cuando hablamos de los factores de protección, cuando hay armonía familiar, comunicación, saber comunicarte. Espero que tú en este momento con tu familia te estés comunicando y estés aprendiendo, si no lo has hecho, aprendiendo a comunicar y aprender a conocer a tu familia. Una persona no puede amar algo que no conoce. Y segundo, no puede amarse a sí mismo. Primero, no puede amar a alguien si no se ama a sí mismo. ¿Listo? Cuando hablamos también de estos factores, también vamos a hablar de los factores sociales. Por ejemplo, la susceptibilidad a la presión del grupo. Hay muchos adolescentes que quieren, por la aceptación, hacen cosas como los retos. Normas escolares confusas, o sea, no les gustan a ellos obedecer las normas, el consumo de drogas en la escuela, las malas relaciones con los padres. Entonces, ¿cuándo tienes un factor de protección? Cuando tienes relaciones armoniosas con los padres, o sea, buscas una persona para que te pueda ayudar, alguien de tu edad, pero que te ayude a valorarte, que te ayude a aceptarte. Un amigo es el que te dice las cosas que estás haciendo mal, ojo, pero también es aquella persona que te va a decir las cosas que haces bien y de manera correcta y coherente, y obviamente vamos a decir asertivamente. Es cuando también tienes disciplina y orden en la escuela. Ambientes sociales saludables. Es importante, un ambiente social se va a dar cuando hay buena comunicación. Ahora, ¿cómo puedes llevar una vida sana? Este es un factor de protección, ¿eh? Primero, ejercitándote. El hecho de que estés encerrado en este momento, como yo y como toda la mayoría de personas, no significa que no podamos, obviamente, ejercitarnos. Entonces, hay varios tutoriales, hay varios ejercicios que se puede hacer en casa, hay rutinas vamos a decir, para poder quemar calorías. Entonces, cada persona puede utilizar una manera de desfogue esto. Ahora, en la actualidad hay muchas enfermedades de prevención. ¿Qué nos está dando en este momento el COVID-19? ¿Qué enseñanza nos está dando? Quizás a saber, por ejemplo, a lavarnos constantemente las manos, a poder cubrirnos la boca al toser, que obviamente que una persona obviamente tiene que ser totalmente higiénica y aseada. Entonces, cada persona, vamos a decir, tiene que buscar ese factor físico, psicológico, para lograr tener una buena calidad de vida. No comer comida chatarra. Si te has dado cuenta también en esta enfermedad tan agresiva que tenemos hoy, y que por el cual estamos hoy en casa, te das cuenta de que las personas que tienen, por ejemplo, desórdenes alimenticios, obesidad, tienen, por ejemplo, también algunas enfermedades crónicas, son los más vulnerables. Ojo, no significa que tú no puedas tenerlo, cualquier persona sana, pero para contrarrestar esta enfermedad significa que nosotros tenemos que alimentarnos muy bien.
¿Y cómo significa alimentarnos bien? Obviamente comer sano. ¿Y cómo puedes comer sano? Fruta, proteínas, los cereales andinos que nosotros, gracias a Dios, en el Perú y en Arequipa podemos tenerlos. ¿Qué comportamientos debemos tener para tener una vida sana? Primero, practicar ejercicio, lo que te dije, alimentarte adecuadamente, una buena alimentación equilibrada. Hay pirámides en internet sobre qué tipo de alimentación tienes que tener, cuántos días. Tú dirás, ¿todos los días tengo que consumir carne? No, todos los días no tienes que consumir carne. ¿Todos los días tengo que consumir pan con chicharrón? No. Saludos por medio a José, que me hizo acordar esto. Ahora, realizar ejercicio constantemente. Obviamente el ejercicio, escuchaba una psicóloga y decía que el ejercicio es una forma de hacer respirar nuestro cerebro y darle una pauta. Entonces es importante, hijo, que tú tengas estos hábitos, que desde adolescente lo tengas, para que cuando tú seas adulto obviamente lo puedas llevar y puedas transmitirlos. ¿Qué cuesta? Obviamente que cuesta, pero tenemos que hacerlo. Ahora, un gran reto para socialmente evitar esas drogas legales como el alcohol, o ilegales como la marihuana, la cocaína, que son causas de enfermedades del aparato respiratorio y cardiovascular, y da distintas formas de enfermedades como el cáncer también. Es triste, este tema lo vamos a tocar en las siguientes clases, pero es importante que también ustedes sepan qué es bueno para ustedes y qué es malo para ustedes. Hay muchos testimonios de jóvenes que han deshecho su vida por las drogas, y obviamente espero que ustedes tengan la sapiencia para entender esto del cual les estoy hablando. Muy bien. Cuando adoptamos comportamientos de seguridad, por ejemplo, lavarnos constantemente, ¿cuántas veces nos tenemos que lavar ahora? 20 segundos. ¿Cómo tenemos que protegernos? Si salimos a la calle, tenemos que protegernos con nuestra mascarilla. ¿Cómo debemos toser? Debemos toser a un lado, obviamente, con el codo, ponernos a un lado. No me debo automedicar constantemente. Y también adoptar un comportamiento de seguridad es obviamente no practicar inadecuadas actividades, ¿no? Como el manejo de vehículos, cuando una persona está ingesta de medicamentos, la manipulación de sustancias tóxicas, son un fuerte considerable de lesiones. Entonces es importante que en ese momento lo que nos ha dado el COVID-19 nos ha dado en general a cómo nosotros tenemos que protegernos. ¿Listo? Ahora recuerda, dice acá hay un panfleto que dice, recuerda que en casa te esperan. Las personas que toman alcohol y manejan obviamente no deben hacerlo. ¿Qué reducen, mejor dicho, ¿qué reduce en ti el alcohol? La reacción, y por lo tanto reaccionas en menos tiempo y obviamente, mejor dicho, reaccionas a mayor tiempo y obviamente ocasionas accidentes de tránsito. Tengo que desarrollar un adecuado manejo de emociones, tengo que tener inteligencia emocional, y la inteligencia emocional, por lo tanto, es que una persona pueda entender sus sentimientos y sus emociones y pueda entender el de los demás. Porque obviamente tú sabías que una persona estresada tiene también bajas defensas. Entonces es importante que nosotros entendamos que no solamente depende de nosotros mismos y de lavarnos las manos y de todo eso, sino que también equilibrar nuestro estrés. Para ello, ¿no? Si yo tengo actividades que hacer, también tengo que darle el tiempo necesario. Yo tengo que saber y darle el tiempo necesario. Hacer un horario, no dejarme para el último todo. Porque esto también puede afectar mi salud y no puedo controlar mis emociones. Muy bien, llegó la parte más esperada de mis alumnos de cuarto año A de secundaria. Quiero que hagas una actividad 2. Quiero que me respondas, ahora si no te estoy dejando un video forum, del cual quiero que respondas las siguientes preguntas. La puedes hacer en PowerPoint o en PPT o en Geniali. De una alternativa, por si acaso si alguien quiere grabarse y estas preguntas y responder estas preguntas por YouTube, no me hago ningún problema, o por exposición. Pero lo primordial es que me mandes por la plataforma de Santillana, que me mandes estos dos, el PowerPoint y el Geniali. De preferencia cualquiera de estos dos, ¿listo? Primera pregunta, quiero que tú me investigues qué es la globalización. Te voy a dejar dos enlaces importantes, ¿ya? Que habla acerca de la globalización, del capitalismo y del comunismo, que engloban la teoría de la globalización. ¿Listo? No quiero que solo hagas control C, control V y de ahí me presentes. No, quiero que leas y me resumas la pregunta. Y de pronto que con tus propias palabras lo digas. Ahora, segunda pregunta. ¿La globalización afecta la identidad cultural del Perú? ¿Por qué? Y quiero que desarrolles un ejemplo.
¿Crees que somos un país consumista o nos hemos convertido en ello? Es decir, si nos hemos convertido en un país consumista. Antes no era así. Yo quiero que tú mismo digas sí, no, ¿por qué? Y lo desarrolles. Cuarta pregunta, ¿qué riesgos crees que tiene un adolescente a tu edad y cuáles son los factores de protección para contrarrestar ellos? O sea, ¿qué crees que a tu edad, a tus 15, 16 años esté pasando? ¿Qué problemas crees que hay? Y quiero que tú desarrolles ellos. 5. ¿Y qué hábitos saludables tienes? Y desarrollo un ejemplo. Profesor, yo hago tales cosas, consumo tales cosas, me preparo unos jugos naturales, tengo una receta. Por cierto, un saludo a mi amigo Barrios, que él fue el que me dio algunos tips sobre los jugos saludables. Y fue muy importante. Muy bien, les dejo de fondo todas estas canciones que con mucho cariño lo he hecho para ustedes. Y espero que tengan una bonita semana. Cuidémonos, quedémonos en casa, no salgamos. Aunque es un poco difícil para las personas que estamos totalmente activas. Hagamos el ejercicio en casa. Conversemos más con papá, con mamá, con los hermanos. Cuídate, amigo, que tengas un buen fin de semana y una bonita semana. Hasta luego.